Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos tanto a los que sois alumnos ya de ALDE como a los que os lo estáis pensando. Vamos a ver a lo largo de esta asignatura, desde un punto de vista teórico, cuáles son las implicaciones, el impacto y el porqué de la importancia del riesgo de liquidez. Y luego lo vamos a ver desde un punto de vista más práctico, como siempre enfocamos nuestros temarios en EALDE, vamos a verlo desde un punto de vista más práctico a través de un caso práctico que será el caso de Northern Rock. Quería comenzar con una frase porque a mí las frases me resultan muy visuales y me ayudan a recordar en determinados momentos los conceptos básicos. Y esta frase que os quería poner era del CEO de Citigroup y dijo en su momento, cuando en los años previos a que estallara la crisis, que cuando la música pare en términos de liquidez las cosas se van a poner complicadas. Pero mientras la música suene hay que estar de pie y bailar. Y nosotros seguimos bailando. Se estaba refiriendo a la actitud que había tomado Citigroup en los años anteriores a la crisis, en los que la liquidez no era un bien tan escaso como lo fue luego posteriormente en los años de crisis. Y claro, cuando vemos que todo el mercado se está moviendo encima de la ola y todo el mercado puede contar con liquidez desde un punto de vista muy abundante, pues todo el mundo se sube a la ola y todo el mundo, como dice aquí, mientras suene la música, empezarán a bailar. Al final, como muchos sabéis, luego el caso de las entidades financieras, incluso también de Citigroup, no fue muy bueno cuando luego estalló la crisis del año 2008. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Pues el riesgo de liquidez es la capacidad, o la liquidez es la capacidad que tiene una empresa de convertir sus activos en dinero efectivo de forma inmediata. Es decir, cuando nosotros tenemos un activo y podemos en un momento dado, por ejemplo, venderlo y obtener dinero de una manera rápida, de una manera líquida, eso es la liquidez y es la capacidad que tiene una empresa para poder convertir la mayor parte de sus activos o gran parte de sus activos en dinero en efectivo en un momento dado cuando lo necesite sin generar una pérdida de valor significativa. Es decir, que no tenga que malvender ese activo, sino que simplemente pueda obtener dinero de una manera rápida y de la manera más eficiente posible. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Pues es la probabilidad de que la empresa tenga que vender los activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente una necesidad, una brecha de liquidez. Si la liquidez es la capacidad que tiene una empresa de vender sus activos y convertirlo en dinero de una manera rápida, pues el riesgo de liquidez es la probabilidad de que la empresa tenga problemas de liquidez, tenga dificultad para obtener dinero o para convertir sus activos en dinero líquido. También, en muchos casos, la liquidez es la probabilidad de que una empresa no cuente con líneas de crédito que pueda utilizar en un momento dado de demanda de efectivo. Como todos sabemos, las empresas suelen trabajar mucho con líneas de crédito que le dan las entidades bancarias. Si por algún motivo tu rating, tu calificación crediticia empeora y las entidades bancarias no están dispuestas a dotarte de líneas de crédito y tú en un momento dado como compañía, como empresa necesitas liquidez y no puedes acceder a ella, tienes también un problema de liquidez. No es ya solo que no puedas convertir los activos en dinero o que los tengas que mal vender, sino que además no puedes acceder a financiación, como por ejemplo pueden ser las líneas de crédito. Las características básicas del riesgo de liquidez para distinguirlo del riesgo de solvencia de la propia empresa, pues es que la liquidez, hablamos siempre de liquidez cuando hablamos de un corto plazo. Es decir, cuando la empresa no pueda acceder a adquirir dinero en el corto plazo, tiene un problema de liquidez. Si estamos viendo en un largo plazo, es decir, que la empresa no pueda subsistir o no pueda sobrevivir en los próximos o dentro de 5 años, ya estaríamos hablando de un problema de solvencia, que es distinto al problema de liquidez. Porque lo que sí que tenemos que tener claro, y se ve mucho también en contabilidad, es algo que se ve mucho, que la liquidez o la falta de liquidez en determinado momento, en un momento puntual, no tiene por qué ser un indicador de que la empresa va mal. Pensemos, por ejemplo, en determinadas empresas como pueden ser los supermercados, cuentan con muchísima liquidez porque los supermercados suelen comprar sus productos a largo plazo a los mayoristas y, sin embargo, suelen pagarle en cash casi todas las personas que compran o, aunque sean con tarjeta, cuentan con muchísima liquidez. Hay compañías que les pasa justo lo contrario y que la liquidez en un momento dado escasea. Esto no significa que la empresa tenga un problema de solvencia, sino que simplemente en un momento dado pasa por un mal ajuste de sus activos y sus pasivos y por un mal ajuste de sus flujos de caja y pasa por una necesidad de liquidez, pero no implica
que tenga problemas de solvencia en el largo plazo. Como vemos aquí, desde una manera gráfica, una empresa cuenta con problemas de liquidez, como hemos dicho, cuando su pasivo a corto plazo es mayor que su activo circulante, es decir, cuando sus deudas son mayores que el activo líquido, que el activo más líquido que tiene, que el dinero que tiene. Siempre pensamos en caja, pero como hemos visto antes, no tiene por qué ser dinero en caja o flujos de caja, sino que pueden ser activos que tú conviertas en dinero o incluso en un momento dado puede ser financiación, como las líneas de crédito que comentábamos antes. Las consecuencias que puede tener el riesgo de liquidez es que, como hemos dicho antes, no pueda convertir sus activos en tesorería, sus activos líquidos en cash, en dinero, o que no pueda acceder a financiación. En este caso tenemos que tener claro el fondo de maniobra, es decir, el margen con el que cuenta la empresa para endeudarse. Como vemos, son importantes o son factores muy importantes los que entran en juego en el riesgo de liquidez. Por un lado, los activos que yo tenga, los activos circulantes, los activos que yo puedo vender a más corto plazo, los pasivos, las deudas que yo tengo y por otro el fondo de maniobra, el margen que yo tengo de endeudamiento. Tenemos que tener cuenta y tenemos que ser conscientes que hay un cierto umbral del fondo de maniobra que no podemos pasar porque si nuestro endeudamiento es demasiado alto, puede ser que en un momento dado ese problema de liquidez puntual que tenemos se convierta en un problema de solvencia y sea la propia sostenibilidad de la empresa la que entre en juego. También hay que tener en cuenta los problemas de exceso de liquidez, que puede parecer mentira, pero la realidad es que hay empresas que tienen dinero líquido por el que no están obteniendo rentabilidad. Volvemos al caso, por ejemplo, de antes que decíamos de los supermercados. Los supermercados cuentan con muchísima liquidez. Si tú no inviertes esa liquidez, estás dejando ahí de ganar dinero que puede llegar a ocasionar en la gestión financiera de la propia empresa un problema porque no sepas dónde invertirlo o porque en un momento dado lo inviertas y tomes la decisión que no sea lo más correcta posible. Entonces, hay que tener en cuenta que la tesorería y la liquidez de las compañías debe ser gestionada y debe ser gestionada teniendo en cuenta todos los factores financieros que la gestión financiera de las empresas tiene siempre en consideración a la hora de decidir, pues, si vende un activo, si recurre a una línea de financiación o qué va a hacer en un determinado momento con los picos de tesorería, por ejemplo, si lo va a invertir en un repo, que es algo que se suele hacer muy habitual, o cómo va a utilizar ese dinero de más que tenga la compañía en un momento dado. ¿Cómo podemos gestionar el riesgo de liquidez? Pues el riesgo de liquidez, la forma de gestión está muy encaminada con tener un adecuado plan de gestión de riesgos. Los que ya hacéis el máster de gestión de riesgos, habéis visto mucho esto en todas las asignaturas que tenemos en EALDE. Nosotros hacemos siempre mucho hincapié en que hay que tener una estructura y un gobierno para gestionar los riesgos en toda la organización. Es lo que se conoce como Enterprise Risk Management, que es una manera de gestionar los riesgos de manera global en toda la organización. ¿Qué tiene peculiar el riesgo de liquidez respecto a otros tipos de riesgos en esta política o en esta governance? Pues que por un lado hay que tener una correcta planificación financiera. Como hemos dicho antes, hay que tener información, datos robustos y hay que saber qué tengo en mi activo, qué tengo en mi pasivo, actualizarlo y eso hay que gestionarlo. Si tenemos un exceso de liquidez, hay que ver dónde lo podemos invertir y si tenemos en un momento dado o vamos a tener una falta de liquidez, hay que decidir qué acción tomar. Si voy a vender un activo, si voy a acceder a una línea de crédito, si voy en un momento dado, si soy una gran empresa, si voy a emitir acciones, ¿qué voy a hacer para obtener ese dinero que necesito en un momento dado? Además, muy importante que desarrollar un sistema de gobierno adecuado para el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es un riesgo muy financiero, un riesgo muy relacionado con contabilidad y es un riesgo que requiere un sistema de gobierno que aúne todos esos mundos, aúne el mundo de riesgo, aúne el mundo de intervención general, aúne el mundo de contabilidad y hay que tener una governance lo suficientemente fuerte en toda la compañía que soporte esta gestión del riesgo de liquidez. Además, se debe elaborar un plan de actuación por parte de la alta dirección. Normalmente, cuando hay un problema de liquidez o se prevé un problema de liquidez y hay que tomar una determinada dirección sobre hacia dónde nos vamos a encaminar, es la alta dirección quien toma este tipo de decisiones. También tenemos que tener en cuenta el intentar siempre mantener las líneas de crédito que estén fondeadas. Debemos procurar que nuestro scoring, nuestro rating, sea bueno como compañía y como empresa, de tal manera que siempre podamos acceder a líneas de crédito que a lo mejor no las utilizamos, pero que podamos tener esa posibilidad porque si nuestro scoring en un momento dado baja, nuestra calificación crediticia baja, tiene que hacernos sospechar que algo
puede estar pasando y probablemente algo puede estar pasando en nuestro balance y esté también relacionado con nuestra gestión de riesgos. De ahí que tengamos que intentar gestionar los riesgos de una manera fuerte, de una manera robusta para intentar evitar que nuestra calificación crediticia no empeore. Además, debemos diversificar en plazos y fuentes de financiación. ¿Qué significa esto? Que hay muchas compañías que tienen problemas porque, por ejemplo, la diferencia de tiempo que hay entre que los flujos de dinero, entre que los flujos de caja sale dinero y entra dinero es muy grande. Entonces, tiene que tener una diversificado y tiene que invertir en distintos tipos de activos que a lo mejor le permitan fondearse, le permitan obtener dinero de una manera más rápida y decidir en qué tipo de activos o pasivos va a invertir. Esto pasa, por ejemplo, con las entidades financieras. Si nosotros pensamos, las entidades financieras dan dinero a un plazo de 30 años y cogen dinero a través de depósitos que suelen ser a 5 años como mucho. Entonces, esa diferencia de plazos hace que tengas que tener muy controlado y muy bien gestionado el riesgo de liquidez y siempre muy pendiente del balance y muy pendiente de nuestros activos y nuestros pasivos. Y además, como hemos dicho antes, controlar el límite de apalancamiento, el límite de endeudamiento. El apalancamiento financiero de por sí, y en contabilidad, lo dicen siempre los expertos en contabilidad, no es algo malo. Las empresas tienen que poder financiarse, tienen que poder acceder a la financiación y es bueno en un momento dado financiarse, pero hay que tener en cuenta hasta qué límite, hasta qué punto te vas a financiar. Si lo pensamos, es un poco como la economía doméstica. Tú puedes tener deudas, tú puedes financiarte, es lógico, es normal y eso no implica que sea malo, pero hay que tener en cuenta hasta qué punto te puedes apalancar, porque luego hay que pagar impuestos, hay que repartir beneficios, hay que pagar accionistas y muchas veces las empresas cuando no tienen en cuenta ese timing, ese tiempo en el que empiezas a sacar flujos de caja y hasta que vuelven a entrar otros flujos de caja y además muchas veces incluso les pasa con el timing, con el tiempo de cuándo tienen que devolver los préstamos que tienen. Entonces, se trata de tener muy en cuenta, de conocer muy bien nuestro balance, conocer muy bien cuál es nuestro límite de financiación y hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro límite de apalancamiento financiero. ¿Cómo podemos medir el riesgo de liquidez? Pues el riesgo de liquidez se puede medir, hay muchísimos ratios para medirlo. Yo os he puesto aquí los más destacados y los más comunes. El primero de todos, el más común, es el de liquidez general, que mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas al corto plazo, que no consiste nada más que en ver la proporción de deudas a corto plazo que son cubiertas por el activo circulante, es decir, por el activo más líquido, por el activo del que más rápido me puedo desprender y que más rápido puedo vender y puedo convertir en dinero. También está el ACIS Test, el test de acidez, que resta del activo circulante los elementos del inventario. ¿Por qué? Pues porque los elementos que hay en el inventario, que hay en almacén, que están guardados para ver si en un futuro los puedo vender, son los más ilíquidos. De ahí que lo que hace es que quita del activo los elementos más ilíquidos y está estresando de alguna manera la métrica anterior, la métrica de liquidez general. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas compañías que cuentan con un gran número de productos en almacén, incluso en algunos casos durante mucho tiempo. Esta parte del activo que supone el inventario es muy peligroso y además hay que tenerlo muy bien gestionado porque hay compañías que precisamente porque han comprado muchísima más cantidad de la que tenían previsto en un momento dado, han conseguido que su liquidez, incluso que su solvencia, se vieran en entredicho. De hecho, también en algunos casos puede pasar lo contrario, que si no tienes el almacén suficiente, pues tengas una rotura de stock y no puedas proveer a tus clientes. Entonces, la contabilidad del inventario y el decidir hasta cuándo voy a comprar para tener el inventario, hasta cuándo voy a comprar para tener el almacén, es muy importante tenerlo en cuenta para todo lo relacionado con la liquidez. Otro ejemplo, la prueba defensiva, que es el indicador de si una compañía es capaz de operar en el corto plazo con sus activos más líquidos. ¿Por qué? Porque entra aquí en juego los flujos de caja más líquidos, caja y banco. Caja y bancos siempre es la cuenta contable más líquida de todas, es el dinero que yo tengo en cuenta. Si pensamos en nosotros mismos, es el dinero que yo tengo en mi cuenta corriente para disponer de él cuando lo necesite. Entonces, la prueba defensiva es la más cortoplacista de todos los flujos, de todas las métricas y todos los KPIs que vamos a ver.
Siguiente, capital del trabajo. El capital del trabajo muestra lo que una empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. En este caso, ¿qué hace? Antes dividía, ahora lo que hace es que resta. Ve qué es lo que, si yo a mi activo corriente le quito mi pasivo corriente, mi pasivo más inmediato, mis deudas más a corto plazo, ¿qué es lo que me queda en el activo? También tenemos otros ratios, como pueden ser los ratios de liquidez de las cuentas por cobrar o el free cash flow, que es lo que quedará en caja para pagar una vez que ya he hecho, una vez que ya he pagado determinadas cosas más inmediatas, pues qué es lo que me va a quedar para pagar el resto de las cosas. Tenemos que tener en cuenta siempre, como hemos dicho antes, tener un fondo de maniobra positivo para que controlar nuestro ratio de endeudamiento, el apalancamiento, como vemos aquí, que es equivalente al ratio de endeudamiento, que lo que hace es dividir las deudas entre el pasivo, pero entre el capital propio. Ya sabemos que el pasivo está compuesto por el capital y las deudas, pues en este caso divide las deudas entre el capital propio. Ese es el ratio de endeudamiento. ¿Cuánto dinero debo yo y cuánto capital tengo mío, cuánto dinero tengo mío para devolver mis deudas? Ese ratio de endeudamiento también es muy utilizado para los temas de liquidez, porque como ya hemos dicho antes, está en la liquidez tenemos que tener en cuenta activos, pasivos y ratio de apalancamiento o endeudamiento financiero. Sí quería ahora, antes de pasar al caso práctico, hacer un deep dive, un punto de atención en el riesgo de liquidez en el sector financiero. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, el sector financiero es muy peculiar, porque está dando dinero a muy largo plazo y, sin embargo, se financia con dinero a corto plazo. Entonces, tiene que tener un balance muy equilibrado en cuanto a sus activos y a sus pasivos. Los ratios que se suelen utilizar en el sector financiero son, por un lado, la liquidez de mercado, el Asset on Market Liquidity, que mide la capacidad de una entidad para generar o deshacer posiciones en una determinada situación del mercado, es decir, cómo puedes tú acceder al mercado y financiarte de manera rápida, y la liquidez de fondos, que mide la capacidad de una entidad para cumplir en la forma pactada con sus obligaciones de pago. Esto es, cuánto dinero tengo yo, cuánta liquidez tengo yo para hacer frente a mis obligaciones de pago. Lo suelen utilizar, son muy parecidos a los que hemos visto antes, estos son específicos del sector financiero y, además, el sector financiero, como sabemos, es uno de los más regulados de todas las industrias y de ahí que Basilea III, el Comité de Basilea, estableció o definió dos coeficientes o dos KPIs, dos indicadores, dos ratios para medir la liquidez. Una de ellas es el coeficiente de cobertura de liquidez, el LCR, que aumenta la reserva, lo que se pretende es ver cuánto las entidades financieras pueden soportar situaciones de estrés porque se prolonguen estas situaciones de estrés durante un mes. Es decir, si yo soy una entidad financiera y tengo problemas de liquidez durante un mes, ¿cuál es mi coeficiente para hacer frente a ese mes? Mientras que el coeficiente de financiación estable neta tiene un carácter más a largo plazo y trata de asegurar una financiación más estable durante condiciones de estrés más prolongadas, a medio y largo plazo. Algunos hablan de un año, de más de un año, pero siempre el coeficiente de financiación estable neta mira cuánto las entidades financieras o cuánto tiempo las entidades financieras podrían soportar situaciones de estrés de su liquidez o de falta de liquidez en un momento dado. Vamos ahora a ver, si queréis, un business case. En este caso vamos a ver el caso del banco Northern Rock. No sé si algunos de vosotros ya lo habéis visto. Podéis encontrar muchísimos vídeos de YouTube acerca de este caso porque fue uno de los más importantes que se dio en Reino Unido. Están en inglés, pero son muy cortitos, muy breves y la verdad es que se entiende muy bien qué es lo que ocurrió. Yo quería poner, antes de hablar del caso en concreto de Northern Rock, un poquito en contexto. ¿Qué ocurre? Que el 15 de septiembre de 2008 se produce la quiebra de Lehman Brothers. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues que años anteriores, en 2001, la FED baja los tipos de interés del 6% al 1%. ¿Qué trajo esto consigo? Pues trajo una burbuja inmobiliaria. Era muy barato, muy fácil acceder a un crédito, a un préstamo hipotecario para comprarte una vivienda. ¿Qué ocurrió? Que se dio préstamos a personas que tenían una calidad crediticia peor que la del préstamo que se le dio. Es decir, se le daba un préstamo al que probablemente no podría llegar a acceder. Es lo que se conoce como crédito subprime. ¿Y qué se hizo? Pues que estas operaciones se titulizaron, se paquetizaron y se mezclaron. Operaciones con una buena calificación crediticia con operaciones con una mala calificación crediticia. Estas titulizaciones
se juntaron y se vendieron y se metieron en el sistema financiero y todos los bancos operaban con este tipo de titulizaciones. ¿Qué ocurre en un momento dado? Que, bueno, durante los años de 2001 a los siguientes años posteriores, cuando todo seguía funcionando igual, la gente podía devolver sus préstamos y todo estaba estable. Pero ¿qué ocurre? Que la FED sube los tipos de interés desde el 1 que estaban al 5,5. En este caso, lo que ocurrió fue que estalló la burbuja inmobiliaria. Ya la gente no podía pagar sus préstamos, no se vendían más casas, se habían construido casas que no se iban a vender y además esos activos tóxicos con activos buenos que se habían mezclado en las titulizaciones se habían metido en todo el sistema financiero y había bancos de inversión que tenían una gran cantidad de productos tóxicos dentro de su cartera que había vendido a sus clientes. ¿Qué se considera como el inicio de la crisis de 2008? Pues la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre. Muchos analistas dicen que las principales causas fueron los fallos en la regulación económica, la sobrevalorización de productos y la amenaza de una recesión provocada en todo el mundo por una confianza a la hora de otorgar créditos y por una crisis del crédito hipotecario y una confianza en los mercados. La realidad y lo que sí que ocurrió es que estalló la burbuja de una manera bestial en todo el sistema financiero. Vemos cómo hay noticias tanto en Reino Unido como en España, como en todo el mundo, sobre cierres de oficinas bancarias, despidos masivos, crisis económica tremenda en todo el sistema financiero y en todo el mundo y también rescates bancarios. Como vemos ahí, el Tribunal de Cuentas cifra el coste del rescate bancario de una determinada entidad en 60.000 millones. La crisis tuvo un impacto tremendo. Es verdad que muchos dicen que esto fue debido a una falta de regulación. A partir de ahí, a partir del 2008, ¿qué ocurrió? Pues que el péndulo se movió hacia el otro lado completamente diferente. Pasamos de una falta de regulación o de una regulación que no era suficiente. Yo no diría tanto de una falta de regulación porque el sector financiero siempre ha sido uno de los más regulados, pero el péndulo se movió de un mercado que estaba regulado bajo unos mínimos a un mercado hiperregulado, que es lo que nos encontramos a día de hoy. ¿Qué ocurrió con Northern Rock? Bueno, pues Northern Rock, una de las entidades británicas más importantes de todo el país. Tenía sede en Newcastle e incluso dicen que la reina de Inglaterra era cliente del banco Northern Rock, era una institución en todo el país. Fue fundado en 1997 a partir de la antigua Northern Rock Building Society y contaba entre sus clientes, como hemos dicho, con los más altos miembros de la sociedad británica, incluso la propia reina de Inglaterra. El 14 de septiembre de 2007, el Banco de Inglaterra anuncia que la entidad solicita una línea especial de financiación. ¿Y qué ocurrió? O sea, el 14 de septiembre el Banco de Inglaterra anuncia que la entidad necesita una línea de financiación, necesita liquidez. Es lo único que anuncia, no anuncia nada más. Pero podéis ver vídeos en YouTube donde se ven las colas. En pocas horas la gente fue en masa al banco formando largas colas para retirar su fondo ante el posible riesgo de liquidez de la entidad financiera. ¿Qué ocurre? Que los clientes, es lógico por otro lado, pero los clientes relacionaron la liquidez con una falta de solvencia. La realidad es que el banco era económicamente solvente, tuvo una necesidad puntual de liquidez porque probablemente no habrían hecho un correcto macheo en un momento dado de sus activos y de sus pasivos o por alguna necesidad, incluso alguna necesidad regulatoria de algo que tuvieran que pagar en un momento dado que no tenían liquidez suficiente. Claro, pero al ir la gran mayoría de los clientes a retirar el dinero que tenían, esa necesidad de liquidez se duplicó, triplicó en tan solo unos días, porque todo el mundo acudía pensando que iban a perder su dinero, cuando en realidad, como hemos dicho antes, esto no tenía por qué ser indicativo de que la entidad tuviera problemas de solvencia, sino simplemente que tenía en un momento dado una necesidad de liquidez. Al final, tuvo que ser rescatada por el gobierno para poder calmar las retiradas de fondos que estaban teniendo la entidad y así parar un poco el impacto que estaba teniendo en la sociedad. Esto del riesgo de liquidez, además, se convirtió en un riesgo reputacional tremendo para la compañía, bueno, hasta el punto que su solvencia ya fracasó porque tuvo que ser rescatada por el propio gobierno. O sea, no pudo controlar, por un lado no se pudo controlar el riesgo de liquidez y por otro lado tampoco se pudo controlar el riesgo reputacional que todo esto estaba provocando.
El ministro de Finanzas británico de aquel momento acudió a los medios asegurando que el gobierno garantizaría el ahorro de los clientes del banco, pero en cualquier caso esto no paralizó la fuga de capitales. De hecho, el Northern Rock se vio sumido en un desplome bursátil en tan solo unos días, ya que cayeron sus acciones el 35,5% y perdieron el 30% de su valor en tan solo unos días. Es un caso parecido, o bueno, no parecido porque los motivos fueron diferentes, pero si nos acordamos también, en Argentina en los años 2000, cuando el corralito, la gente... O sea, era justo el efecto contrario, es decir, como había problemas de liquidez, el gobierno decidió que no se podía extraer el dinero de las entidades financieras. Al final, volvemos a lo mismo, es un problema de liquidez, un problema de no contar con dinero o con activos líquidos, que no hace falta que sea dinero metálico, pero sí activos líquidos suficientes para hacer frente a tus demandas en un momento dado. Finalmente, el 22 de febrero de 2008, el banco fue nacionalizado tras 2 intentos fallidos de adquisición por otras entidades británicas. A finales de 2009, el banco se dividió en 2 nuevas entidades, Northern PLC y Northern Rock, pero para la gestión de activos, para el asset management. El banco fue vendido en 2011 a Virgin Money por 747 millones de libras. Northern Rock fue la primera entidad británica intervenida en más de un siglo y por el camino se perdieron 2.400 empleos y la entidad recibió apoyo por más de 20.000 millones de libras, de los que han sido devueltos la gran parte. De hecho, también, si miráis luego en YouTube, veréis cómo la entidad ha manifestado a la sociedad británica que ha devuelto la mayor parte de esos 20.000 millones. Al final, el Estado había perdido 400 millones de libras porque es la pequeña parte esta que no consiguió devolver la entidad y se estima que los accionistas perdieron 8.000 millones de libras tras ser intervenidos. Si veis, es verdad que en estos casos muchas veces se han rescatado entidades financieras en los que los accionistas no se han visto perjudicados, pero recientemente, de hecho, ya con la unidad bancaria, lo que se ha establecido en los supervisores es que en el momento en el que se produce una quiebra, como hemos visto recientemente en España, de algún banco o algún banco tiene problemas de solvencia, en este caso los accionistas son los primeros en perder el capital que tenían en esas acciones porque esas acciones como si ya pasaran a no valer nada. Es algo parecido a lo que en su día ya se hizo en el Northern Rock. Como conclusiones, antes de pasar a la ronda de preguntas, pues sí que me gustaría que tuvierais en cuenta una serie de cosas básicas o muy importantes antes de pasar a la ronda de preguntas. Tener en cuenta que son muy importantes los descalces entre cobros y pagos. Como hemos dicho antes, ha habido compañías que han tenido problemas serios de solvencia por no tener bien identificados en su flujo de caja cuándo vas a tener una entrada de capital, de liquidez y cuándo vas a tener una salida de liquidez. Hay que tener muy en cuenta el timing, los tiempos que hay entre un cobro y un pago. Es muy importante para las entidades financieras. También tener claro que hay una diferencia importante entre registrar contablemente y cobrarlo. Es decir, tú lo puedes registrar contablemente, pero hasta que no te entre en caja el dinero líquido, hasta que no lo hayas cobrado efectivamente, no puedes contar con él, no para la liquidez, puedes contar para otro tipo de cosas, puedes contar para una financiación, puedes contar para una calificación crediticia, pero no para la liquidez. La liquidez es o dinero metálico o un activo que sea muy líquido y que tú puedas vender en un momento dado y recuperar tu dinero. También hay que tener en cuenta el pago de las liquidaciones tributarias no bien planificadas. Hay muchas entidades también que tienen problemas cuando llega el momento de pagar los impuestos si no lo has planificado bien y si no has guardado ese dinero para poder hacer frente a tus obligaciones tributarias, puedes tener también problemas de liquidez. Caso importante también, como hemos visto antes, una excesiva adquisición de existencias. Tener un inventario muy grande, tener muchas existencias en almacén puede comprometer nuestra liquidez en un momento dado. Tenemos que tener claro que tenemos que siempre tener en cuenta o valorar hasta qué punto van a ser nuestra planificación de ventas en un momento dado para adquirir más o menos material. Y por último, también tener en cuenta que debe haber una mejora de la planificación financiera si la planificación financiera se hace de manera coherente, de manera fuerte, como hemos visto antes, con un gobierno fuertemente soportado para que al final la alta dirección tome las decisiones que tenga que tomar.
si no tenemos una planificación financiera y si no analizamos los ratios que hemos visto antes, si no los tenemos en cuenta, si no tomamos decisiones en un momento dado, pues eso, precisamente de planificación financiera, de venta, de compra, de endeudamiento, si no tenemos en cuenta este tipo de decisiones sobre el balance de nuestra compañía, se puede comprometer nuestra liquidez. Y, por otro lado, tener en cuenta simplemente, como hemos dicho antes, que la iliquidez en un momento dado durante un largo plazo puede poner en entredicho la solvencia de la propia compañía. Por mi parte, pasamos, si queréis, a las preguntas que tengáis. Cualquier pregunta que tengáis nos lo decís y lo aclaramos. Y vamos, y repasamos el caso si queréis o cualquier tipo de preguntas que tengáis. Como veis, lo que hemos hecho es enfocarlo desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico, porque si no vemos que realmente esto ocurre en el día a día de las empresas, que se ve, que ocurre de verdad, no lo vamos a adquirir. Entonces, lo que hacemos, como trabajamos siempre en EALDE, es desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Vale. Vale, entonces, nos dice Carlos que si nadie considera que parte de la culpa fue de la FED. Bueno, es verdad que en la crisis es que hubo muchos actores. Ahí había muchísimas personas, muchísimas instituciones involucradas. Y es verdad que los supervisores, en mi opinión, pero es mi opinión personal, sí que tuvieron cierta responsabilidad en cuanto al estallido de la crisis, porque claro, si tú en un momento dado bajas los tipos de interés, es obvio que eso va a provocar un mayor crecimiento del crédito. Y si no lo vas subiendo paulatinamente a lo largo de los años, sino que simplemente al final pasa del 1 al 5, pues el impacto que puede tener es tremendo. Y al final eso es una decisión de los propios organismos. Entonces, es verdad que cierta responsabilidad tenía la FED, pues sí, como todos los supervisores, como en el caso de Europa también los supervisores europeos y como ocurrió en todo el mundo. Efectivamente, son ellos los que marcan un poco la dinámica del sistema financiero. Vale. ¿Cuál es la recomendación para evaluar el riesgo de liquidez de empresas del sector real, o sea, del sector que no sea financiero? Agroindustria, manufactura, comercio. Pues igual que hemos visto, Luis Carlos, igual que hemos visto, utilizar los flujos, los indicadores, perdón, los ratios que hemos visto, tener muy claro cuál es tu activo circulante y cuál es tu pasivo circulante, qué dinero tienes para hacer frente a tus deudas. Al final, ¿esto cómo se hace? Teniendo muy controlado el balance, metiendo todos tus movimientos y todo tu flujo de caja, teniéndolos absolutamente controlados y sabiendo en qué momento vas a tener una salida de caja y en qué momento vas a tener tus entradas. Al final, esto solo se puede gestionar a través de la planificación financiera, a través de analizar los balances y decidir en un momento dado qué voy a hacer con mis activos y qué voy a hacer con mis pasivos. Vale. Buenas tardes. El caso, nos dice Genaro que el caso Enron en Estados Unidos fue un caso similar o diferente. Bueno, el caso Enron yo no lo relaciono directamente con problemas de liquidez, porque es verdad que había problemas de liquidez y había problemas de solvencia, pero ahí lo que hubo fue negligencia por parte de la alta dirección y negligencia por parte de los auditores en su momento. ¿Por qué? Porque los auditores estaban indicando durante todos los años anteriores a que el caso Enron estallara que la compañía era solvente, que la compañía tenía unos balances correctos y adecuados y que tenían estaba totalmente era totalmente robusto y solvente la compañía para sobrevivir, pero la realidad es que la alta dirección, y entiendo que por ende también los auditores, la alta dirección sabía que eso no era así. De hecho, hay un caso muy curioso que estudiamos también en clase, en todo lo relacionado con el tráfico de influencias, en los temas relacionados con cumplimiento normativo, es que los directivos de Enron, poco tiempo antes de que estallara la compañía, alentaron a los empleados a comprar acciones de la empresa. Cuando los empleados compraron acciones de la empresa, las acciones subieron, los directivos que ya sabían que la empresa iba a quebrar, vendieron sus acciones. Primero fue tráfico de influencia y fue desleal y es totalmente antiético e inmoral lo que tomaron, la acción que tomaron. Entonces, yo creo que el caso Enron
Sí, había problemas de liquidez, había problemas de solvencia, había problemas en las cuentas, pero yo creo que está muy ligado al riesgo operacional porque ahí hubo casos de negligencia clarísimos. La caída de grandes instituciones financieras, como el caso de Estudio, se debe principalmente a sus problemas de gestión en su liquidez. No siempre, Mauricio, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso de Banco Popular, por ejemplo, pues en este caso el banco no tenía problemas de liquidez en el corto plazo, pero sí tenía problemas de solvencia, porque al final tenía un descalce tan grande o tenía unos activos de tanto riesgo y tenía tanto descalce entre sus activos y sus pasivos que al final en el largo plazo no iba a poder hacer frente a todos sus activos no de buena calificación crediticia que tenía. Entonces, no siempre se debe a problemas de liquidez. Como hemos dicho antes, la liquidez en un momento dado o puntual no significa o no conlleva exactamente a un riesgo de solvencia o una quiebra de la empresa, sino simplemente puede ser que en un momento dado tengas un problemita de liquidez, pero se puede solventar con cualquiera de las técnicas que hemos visto antes. ¿Cómo opera Basilea III para minimizar este tipo de riesgos? En Colombia, por ejemplo, el ente regulador garantiza una sólida estructura de capital, buena generación de utilidades y saludable liquidez de los bancos locales. Hoy por hoy contamos con una salud financiera muy buena. Sí, es verdad. En Colombia ahora mismo cuenta con una salud financiera muy buena. ¿Y cómo opera Basilea III? Pues igual con supervisión bancaria. Al final, el supervisor bancario, en este caso el Banco Central Europeo y el Comité de Basilea y el ECB, pues tienen una gran supervisión sobre las entidades financieras o ejecutan una gran supervisión sobre las entidades financieras. Y una de las cosas que más vigilan es la liquidez y el capital, porque está, al final, la solvencia está muy ligada con el capital que tengan las entidades financieras. Entonces, tiene en cuenta cómo es tu gestión financiera, cómo tú gestionas tus pagos y tus cobros en el corto plazo, cómo tú gestionas tu liquidez y luego en el largo plazo cómo de solvente eres para mantenerte si en un momento dado tu cartera crediticia empeora muchísimo y eso es lo que está relacionado con el capital. Entonces, ¿cómo opera el supervisor en Europa? Igual, con la supervisión y exigiendo a las entidades que garanticen que tiene una sólida estructura de liquidez y de capital. Problemas de mercado, como el caso de la crisis hipotecaria global. Sí, el caso de, como hemos visto antes, la crisis hipotecaria global puede dar lugar a problemas de liquidez en cualquiera de las compañías. ¿Estos conceptos son aplicables tanto para una organización como para un proyecto determinado? Nos pregunta Jorge. Sí, claro que sí. Nosotros vemos también en EALDE que muy importante dentro de la gestión de proyectos es la gestión de costes. De hecho, hay temario dedicado exclusivamente a cómo gestionar los costes en un proyecto. Efectivamente, tus entradas, además en un proyecto es más complicado porque tus entradas normalmente son al principio, es decir, tú acudes a la empresa para que te subvencionen o para que te fondeen un proyecto, te dan el dinero para ese proyecto y luego tú ya tienes un tiempo para acometer ese proyecto. Pues en este caso, el dinero que tiene, las salidas que vas teniendo y los entregables que vas teniendo del proyecto son vitales para el sostenimiento del proyecto y para que el proyecto acabe de manera exitosa. Entonces, sí son también la gestión de la liquidez o la gestión financiera en una institución financiera o en un proyecto determinado son similares porque se trata de tener muy presente nuestra entrada y salida de caja. No se trata, o sea, no tiene mayores, evidentemente es complejo y aparte en un momento dado también tienes que tomar decisiones bueno, pues que tienes que tomar las decisiones acertadas. Vendo un activo, me voy a buscar crédito, voy a acudir al mercado. En ese caso, tienes que tomar decisiones importantes, pero la gestión financiera, de la gestión de la liquidez, es tener muy en cuenta nuestras entradas y nuestras salidas de caja. Vale. ¿En qué medida la inflación puede afectar la liquidez de una empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo? Pues depende, porque normalmente las deudas a corto plazo ya tienen, o sea, las deudas, si tú tienes una deuda a corto plazo, si es una deuda bancaria, por ejemplo, que tú tengas una línea de crédito, que suelen ser a corto plazo, ya tiene un tipo de interés establecido y ese tipo de interés, como es contractual, no se va a cambiar por la inflación. Ahora,
Si la inflación sube mucho de un mes a otro y tú tienes con tu, en este caso tu deudor, tienes acordado que le vas a pagar tanto más la inflación, pues efectivamente eso te va a afectar, porque si tú no lo has tenido en cuenta, pues vas a tener ahí un gap de falta de dinero y falta de liquidez. Pero en cualquier caso depende de lo que tú hayas negociado con tu deudor en un momento dado. Vale. ¿Cómo sería estresar un mes la liquidez? Y como gestores de riesgo deberíamos verificar que al estresarlo aún tengamos fondos líquidos para hacerle frente. Sí, ya hemos visto ahí que una manera de estresarlo, por ejemplo, en el test de acidez era restar el inventario. También lo que puedes hacer siempre, en gestión de riesgo, siempre podemos acudir a estresar las variables que tenemos. Tú puedes coger tu ratio y en un momento dado decir, vale, ¿qué pasa si subo, si baja mi activo, si sube o baja mi pasivo? Simplemente por hacer simulaciones. Eso es una manera de estresarlo. ¿Qué pasa si sube hasta un determinado nivel? ¿O qué pasa si baja hasta un determinado nivel y seguiría teniendo liquidez suficiente para soportar esta subida o esta bajada? Eso lo podemos hacer al igual como hemos visto en los temarios de gestión de todo nuestro programa de gestión del riesgo. Eso siempre lo podemos hacer como gestores de riesgo. Podemos estresar las variables con las que estemos jugando. Vale, ¿cómo afecta el descalce de monedas al riesgo de liquidez? Por supuesto que afecta, porque no es lo mismo cobrar en euro y pagar en dólar o al revés, no es lo mismo. Normalmente en la gestión financiera siempre tienen en cuenta estos descalces de estas diferencias de las monedas, lo que suelen hacer para jugar en sus herramientas de simulación, porque muchas veces meten todo el balance o meten todos sus activos, sus pasivos, lo meten en una herramienta y empiezan a simular. ¿Qué pasa si vendo este producto, si vendo este determinado activo? ¿Qué pasa si me endeudo aquí? Para hacer eso lo que suelen hacer es que lo llevan todo a la misma moneda, así es comparable. Efectivamente, normalmente las empresas no van tan al límite como para no poder jugar con esa diferencia monetaria, con esa diferencia de moneda, pero efectivamente, como bien dices, también afecta. Vale. Nos pregunta Carlos si lo que ocurrió en el caso de Northern Rock fue una mala comunicación generando pánico de los ahorradores. Yo creo que un poco de eso sí que hubo. Como he dicho antes, no hubo una buena gestión del riesgo de liquidez, pero tampoco hubo una buena gestión del riesgo reputacional. Efectivamente, aunque salió el gobernador británico diciendo no os preocupéis, que el Estado garantizará que el banco sobrevivirá, pues no fue suficiente. Probablemente la entidad no le dio tanta importancia, no pensó que iba a tener el impacto que tenía y que la gente iba a hacer cola para retirar el dinero de su entidad y probablemente, como bien dices, la comunicación no fue todo lo correcta que debería haber sido. Vale, nos pregunta Guillermo, dado que el antecedente de Northern Rock, que en efecto eran solventes, pero que el impacto reputacional causó una pérdida de liquidez, ¿recomendaría sumar al gobierno de este riesgo a equipos de comunicación, relaciones públicas o similares? Pues, Guillermo, es más que pertinente. ¿Por qué? Porque nosotros también lo vemos en clase. Una cosa muy importante que tienes que hacer a la hora de gestionar un riesgo es tener en cuenta planes de acción, planes de continuidad de negocio. Y esos planes de continuidad de negocio implican también un plan de comunicación. Entonces, si queremos gestionar de manera end-to-end, de manera global, la liquidez, tenemos que tener claro qué haremos en un momento dado si tengo problemas de liquidez, cómo los voy a afrontar, cuál es mi plan. Y a partir de ahí, ¿cómo voy a comunicar a los medios mi situación? Porque ya hemos visto el impacto que puede llegar a tener el no gestionar este tipo de riesgos de una manera adecuada, porque el impacto que puede tener es que es brutal. Entonces, es importante unir equipos de comunicación, de relaciones públicas. Sí, hay que tener un plan de comunicación para la gestión de los riesgos. Es imprescindible porque puedes parar en un momento dado determinadas situaciones como estas. Lo puedes parar y lo puedes frenar. Vale. Nos dice Aldo si son los únicos ratios los que hemos visto en el seminario que nos permitan tener claro y de manera contundente el nivel o grado de liquidez de una entidad. Son los más importantes. No son los únicos. En el temario vemos algunos, en el temario de la asignatura vemos algunos adicionales, pero esos son los más importantes para tener
un orden de magnitud de cómo es tu situación de liquidez en la compañía, son muy útiles y son muy buenos. Nos dice, a ver, vale, ¿qué recomendaciones puede emitir el responsable de gestión de riesgo de liquidez de una empresa financiera cuando está disminuyendo sus ratios de liquidez según el límite establecido? Es decir, ¿se puede recomendar a Tesorería para atender esta alerta que está emitiendo los indicadores y ratios? Sí, normalmente Tesorería, el Departamento de Tesorería suele formar parte, suele estar muy vinculado a los departamentos de planificación financiera y a los departamentos de gestión del riesgo de liquidez. Sí, evidentemente tiene que estar involucrado porque tesorería es el dinero más líquido que nosotros tenemos, incluso los departamentos de tesorería que compran y venden en mercado también tienen una forma muy rápida o muy ágil de convertir en liquidez determinados activos. Entonces, la respuesta es sí, sí se pueden involucrar y tiene sentido. Las empresas con un enfoque piramidal, ¿cómo pueden mitigar un riesgo de liquidez? Con un enfoque piramidal, no sé, Genaro, si te estás refiriendo a un sistema como piramidal como el de Madoff, en el que se utiliza dinero de unos clientes para pagar a otros. En este caso, esos empresas, esos enfoques de empresas piramidales, como hemos visto y como vimos en el caso de Madoff, esas empresas no pueden permanecer en el largo plazo y no pueden tener una supervivencia porque tú no puedes estar previendo, o sea, no puedes estar, según te entra dinero en caja, sacándolo por otro lado para otros clientes. Esos sistemas no son sostenibles en el largo plazo, por no contar de que en algunos casos incluso no son del todo legales esos sistemas. No sé si se estaba refiriendo a ese tipo de organización. El rol de las calificadoras de crédito durante la crisis fue uno de los grandes culpables de lo que pasó. Nos dice Fernando, sí, las calificadoras de crédito, como hemos dicho antes, había muchos actores. Estaban los supervisores, las propias entidades financieras, el propio endeudado, el propio cliente que iba a acudir a pedir un préstamo hipotecario y también las entidades calificadoras de riesgo, las entidades de calificación de crédito. ¿Por qué? Es verdad que muchas personas dicen, jo, si yo he adquirido una hipoteca y tú me has dado una calificación buena, ¿cómo me puedes decir un año más tarde que ya mi calificación no es así, sino que es más baja? Cierta responsabilidad es verdad que también hay, pero tampoco es culpa de, o sea, este tipo de situaciones de crisis mundial durante 10 años no es culpa de un único actor o de una única organización, sino que es un poco culpa del sistema. También, como hemos dicho antes, la supervisión, se insiste mucho en que la supervisión financiera tendría que haber sido aún mayor. Entonces, pues de ahí que sí, que tengan también parte de responsabilidad. Nos preguntan si el exceso de liquidez es también riesgo de liquidez o algún otro tipo de riesgo. No, es también riesgo de liquidez. Riesgo de liquidez es verdad que el riesgo de liquidez siempre está tomado desde un punto de vista negativo, porque si tienes exceso de liquidez, lo que tienes es un coste de oportunidad, porque dejas de ganar dinero, pero no hay uno aparte que para el exceso de liquidez no hay un riesgo aparte. Vale. ¿Podría el exceso de regulación, nos pregunta José Ernesto, afectar la operatividad del sector financiero en el futuro? Pues José Ernesto, mi opinión personal por mi experiencia, la gran avalancha de regulación ya se ha producido y las entidades financieras han resistido a esa avalancha de regulación, se han adaptado a la regulación y han dado productos y han emitido productos en base a esa regulación. Entonces, si esto puede hacer que haya una cierta inactividad en el sector financiero, pues muchos analistas decían que eso iba a pasar, pero la realidad es que desde el año 2008, que estalló y consecuentemente hubo una gran cantidad de regulación, hasta hoy, hasta el año 2018, han pasado 10 años en los que las entidades han sobrevivido con esa gran cantidad de supervisión. Y yo no espero que esto vaya mucho más en el futuro. Creo que se mantendrá la cantidad de regulación y que la supervisión sí se reforzará, pero no espero que vaya a mucho más. Entonces, es cierto que no creo que esto vaya a provocar una inactividad del sector financiero. Vale, tenemos que coger una última pregunta. Hay muchísimas preguntas. Siento no responderos a todos, pero a ver, ¿siempre es pertinente financiarse con endeudamiento a largo plazo o cambiar la proporción de endeudamiento hacia el largo plazo? Paula, tenemos que tener en cuenta
nuestro grado de apalancamiento, ya sea a corto plazo como a largo plazo. ¿Siempre es pertinente financiarse con endeudamiento a largo plazo? No, eso no es un indicador de que si lo tengo que pagar de aquí a 30 años voy a estar mejor que si lo tengo que pagar de aquí a 10 años. No, porque también está el tipo de interés. El tipo de interés para de aquí a 30 años va a ser mayor que el tipo de interés de aquí a 10 años y eso lo tienes que tener en cuenta también, porque es dinero que vas a tener que pagar. Entonces, es necesario analizar, como hemos dicho, tu balance y ver qué activo tienes, qué pasivo tienes, qué necesidad de financiación tienes y hasta qué punto puedes llegar a endeudarte y hasta qué límite tiene sentido que te endeudes. Y nada más, por mi parte, daros a todos las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y os animo a todos a participar en los foros, en los casos de los que yo sois alumnos de ALDE, y a los que no, os animo a realizar el máster de gestión de riesgos, que como veis tiene un enfoque muy práctico y es muy útil para el día a día de las propias compañías. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.